Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Deslos, estudiante de la maestría en matemática educativa del Instituto Politécnico Nacional en el apartado CICAP. La ponencia que les presento se llama La sociopolítica en la educación matemática. La sociopolítica tiene sus antecedentes en la educación matemática crítica. El padre de la educación matemática crítica es Jesús. De los primeros estudios que realizó fueron hacia una perspectiva de la educación matemática crítica en 1999. En esta perspectiva, los investigadores comienzan a darse cuenta que hay una relación entre democracia, igualdad y poder. Posteriormente, el querer saber cómo funciona la matemática o qué fines tiene, tanto dentro de la escuela como fuera de ella, lleva a un nuevo enfoque, que es el enfoque sociopolítico en matemática. En el enfoque sociopolítico deben entenderse dos palabras importantes, que son social y política. Lo social, en términos de Paola Valero, debe de entenderse como las interacciones que tienen las personas en un lugar histórico determinado. Esas interacciones van a depender de ritos y costumbres que cumple esta sociedad. Por otro lado, lo político debe de entenderse como la conciencia de que existe un poder, y aquí existe otra palabra clave, que es poder. Cómo ciertas instituciones aplican el poder. Nosotros aplicamos poder. Como docentes, aplicas el poder hacia tus alumnos. Como padre, hacia tus hijos. Entonces, estos tres conceptos nos llevan a tener un poco más claro qué es la sociopolítica en educación matemática. En matemática existen diferentes mitos. Por ejemplo, que si tú aprendes matemática vas a ser exitoso en la vida, que la matemática es necesaria para un futuro. Algunos de los mitos anteriores que existían eran que las mujeres no eran aptas para aprender matemáticas. Otro de los mitos es que tu coeficiente intelectual depende de tu conocimiento de matemáticas. Y el decir que estos mitos son falsos lleva a un ataque a lo que se ha venido estudiando. Nos lleva a decir que la investigación que se ha realizado sobre matemática educativa ha sido lo que se solicita por ciertas instituciones, no realmente lo que debería de hacerse. En matemática existen diferentes mitos. Por ejemplo, que si tú aprendes matemática vas a ser exitoso en la vida, que la matemática es necesaria para un futuro. Entonces, si todos estos mitos han sido rechazados de que aprender matemáticas no te va a hacer exitoso en el futuro, ¿qué sentido tiene aprender matemáticas? ¿A quién beneficia que nosotros aprendamos matemáticas? Diferentes estudios han demostrado que una persona que estudia matemáticas no sabe para qué le van a servir las matemáticas. Entonces, ¿qué sentido tiene aprenderlas? Otros estudios realizados han demostrado que a partir de las matemáticas puedes ocultar muchos datos y con esto hacer que la sociedad esté en el campo o en el dominio que tú quieres. El decir que aprender matemáticas no es lo que se ha creído, que no es la rama importante que tú deberías de aprender, lleva a un choque de ideas, lleva a un análisis más allá de lleva a definir que no es cierto todo lo que se ha estudiado. Entonces, ¿qué sentido tiene este aprendizaje? ¿Cómo podemos decir si realmente lo es o no? Y lo más importante, ¿qué dominio existe de la matemática hacia nosotros?